Hola, buenos días, jóvenes. Ojo. ¿Cómo están ustedes? Dicho traigo la escritura. Hola, Yadira. Bueno, iniciamos clase. Hola, profesora, buen día. Buen día. Antes de que inicie clase, una pregunta. En la plataforma no tiene habilitadas todas sus tareas para entregar del cuatrimestre, ¿verdad? Las de ahorita, Ajá, es que quise adelantar mis tareas, ajá, pero no me permite, o sea, no tiene más tareas que hasta la del día de hoy, creo que fue. ok, la del día, sí. Lo que pasa es que en ocasiones no las pongo porque se me vaya por el calendario, pero ahorita las habilito, no te preocupes para que las puedas adelantar para que ya termine tus tareas. Ahorita las Gracias. habilito, no te preocupes. Sí, gracias, profesora. Pensé que era mi plataforma. No, ahorita las habilito. Es más, en este mismo momento para que ya no haya retraso en esto. Oh, muchas gracias, profesora. A ti. Este sí está habilitado la semana 12, 24 de noviembre. Sería, nada más me faltaría la 13 y la 14. Ujú. Fecha de entrega, sí está habilitada, Yadira. Esta que es la síntesis. A ver, vamos a ver. ¿Cómo ves? Vamos a ver. Sí, es esta del 27. Nada más me faltaba la semana número 14, que es la próxima. En la 15 ya no va a haber tareas. ¿Pero cómo lo hacemos? Sí está habilitada, Yadira, chécalo bien. ¿Por qué no veo? ¿Por qué no fecha de corte, de entrega? ¿No? ¿Está bien? A todos les aparece. ¿Me pueden checar si a todos les aparece igual que a Yadira, por favor, en la semana 14 que esté habilitada la tarea? Profesora, es en la semana 13 y me aparece solo lo que tenemos que hacer y no me aparece añadir envío. Entonces no sé si sea yo o Sí, porque debemos tenerlo compartido. sí, a mí estoy viendo y sí las tengo habilitadas. Sí, si no para comentarte y que lo comentes con el ingeniero. ajá, ay, Si no, ahorita lo intento resolver. ¿Por qué no? O sea, acá mira, me dice fecha de entrega el 1 de diciembre. Nosotros sí tenemos. Sí está habilitado. Dice tiempo restante, 3 días, 14 horas. Vamos a ver en tu nombre, Yadira. Porque sí tengo incluso la semana número 14 la tenía yo habilitada. Acá está mm, Yadira, sin entregar, editar. bueno, a ver, si no ahorita, porfa, cierro mi plataforma y la vuelvo a abrir. Pero no le hice ninguna modificación, quiere decir que ya la tenías.
Pedir Mm, cambios en la entrega, otorgar extensión, no, o sea, estaba correcta. Déjame, si quieres, checo y voy a revisar con el maestro Jorge y déjame porque ver, semana 13, ¿verdad? ajá, la semana 14, profesora, me parece igual que es la que no tiene habilitada, ¿verdad? No, todas están habilitadas. Ay, Todas están habilitadas. A ver, acá también me hacen favor tus compañeras de checar. La 13 sí la tenemos habilitada. La 13. Para el primero. Para el primero. Y la otra dice para el 8. Ah, sí, está Sí, habilitada. sí está habilitada. Dame chance, ya. Permítame, una disculpa, chicas. sí, profesora, gracias. Yo me quedo. Bueno, es que, no, me siento más esto. Se vuelve. No lo quiero. Ah. Yadira, me preguntan si no estarás entrando como invitado. Tienes que entrar con tu cuenta, con todo lo tuyo. No vayas a entrar como invitado, que tal vez sea por eso. Entonces ya nada más lo checarías, ¿va? Si no, que me... Y si no, por favor, contacta al maestro Jorge para que chequen eso, porque no debes de no poder entrar. No vayas a entrar como invitado. Es el único detalle. Porque no le encontraron nada. Está habilitado igual que de tus compañeros, todo. Normal. Ok, ujú. Ok, Ujú. profesora, gracias. Con gusto. Bueno, nos vamos. Terminamos la semana 12. ¿La checamos toda o ya no la terminamos? Modificabilidad cognitiva estructural, ¿verdad? Ese fue lo último que revisamos. ¿Sí lo terminamos bien? ¿Vimos todo? Sí, ya revisamos esto. Nos vamos a la semana número 13, que es la que nos corresponde. La 14 es la siguiente. La 15 tenemos evaluación. Sabemos que la evaluación la podemos hacer en línea, entonces se hará fuera del horario
y entonces ya les traeré actividades para realizar acá. ¿De acuerdo? Síntesis. Se llama Principales programas para enseñar a pensar. Inteligencia emocional de Howard Gardner. Howard Gardner es el primero que concibe los tipos de inteligencias. Nos dice que existen inteligencias múltiples. Este es uno de los temas con el que iniciamos nosotros la materia. Cuando nosotros hablamos, también hablamos un poco sobre lo que venían siendo las inteligencias múltiples. Entonces, lo vamos a tomar como un repaso, pero voy a hacer hincapié precisamente en cómo a través de las inteligencias múltiples o de qué manera ocurre en el cerebro esta vinculación. Creo que lo voy a exhibir, bueno, voy a exhibirlo con una negra. Sus compañeras ya salieron. Inteligencias múltiples. Con Gardner. Howard Gardner. ¿Va? Platiquen un poco qué son las inteligencias múltiples y luego cuáles son. ¿Qué son las inteligencias múltiples? ¿Qué son? Bueno, vámonos. Denme los nombres de los tipos de inteligencias múltiples. ¿Me los van dictando, por favor? ¿Sí revisaron el material? Ok, entonces me los dan, por favor. ¿Inteligencia qué? Lingüística. ¿Qué más? ¿Qué más? Espacial. Sí. Perdón. ¿Qué más? Ay, gracias. ¿Qué más? Muy bien. Bueno. ¿Qué son las inteligencias múltiples? ¿Ustedes qué entienden? ¿A qué les suena la inteligencia múltiple? Ok. Se desarrollan y las tenemos que desarrollar y empiezan a ser habilidades. ¿La habilidad cómo la tenemos? A través del conocimiento. No, a través de la práctica. A través de la práctica es como adquirimos una habilidad. Ustedes tienen habilidad de manejar. Por ejemplo, si solamente tuvieran el conocimiento de manejar, tal vez no sabrían manejar. No, en ocasiones nos subimos, cuando nos dan, por ejemplo, la información, dicen, a ver, este es un carro, esta es la palanca de velocidades, este es el clutch, freno y acelerador. Y este es el volante. Ya tienes la teoría. ¿Puedo manejar? No. Ya tengo la teoría. Ya sé que el clutch es para meter velocidades, el freno es para frenar y el acelerador para acelerar. Las velocidades que hay primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y reversa. ¿Va? Y el volante que mueve las llantas. Me dice hacia dónde voy. ¿Me puedo subir y manejar? No.
Una habilidad requiere forzosamente de práctica. No basta el conocimiento. No porque sepa yo do, re, mi, fa, sol, la, si, do, puedo escribir, puedo tocar un instrumento. No porque sepa que las teclas de un piano son negras y blancas y cuáles son agudas y cuáles son graves, puedo interpretar una canción. No. ¿Sí? Puedo tener voz, pero no cantar, no ser entonado, no darle una intención. Hay personas que tienen una voz hermosa, pero no transmiten emoción. ¿Sí? Tengo, como lo mencionaron, que tener práctica. La habilidad se desarrolla a partir de la práctica, de lo que sea. Ok, entonces, las inteligencias múltiples tienen que ver con las habilidades que voy a ir desarrollando. Pero, ¿qué es inteligencia múltiple? Tiene que ver con las habilidades que voy a desarrollar, pero ¿qué es inteligencia múltiple? Profesora, ¿qué preguntó otra vez? Porque no le escuché. Ok, ¿qué es inteligencia múltiple? Es desarrollar todo el tipo de inteligencias. Unas las desarrollamos más, obviamente, porque tenemos como esa facilidad, pero todos tenemos todas las inteligencias. Entonces, es como enfocar un poco para poder resolver alguna situación en concreto. Por ejemplo, la inteligencia musical, como nos mencionaba, ¿no? La tenemos porque a lo mejor escuchamos una canción y podemos cantar, pero no conocemos cómo se desarrolla la música o cómo se crea. Y al investigar y al estudiarla, pues se nos desarrolla más la inteligencia, para poder desarrollar música, y así la matemática y así todas, ¿no? Entonces es el desarrollo de todas las inteligencias para poder solucionar alguna situación o poder crear algo. Muy bien, ok. Profe, entonces sería la colección de aptitudes que uno va desarrollando con el tiempo. Ok, la colección de aptitudes que vamos desarrollando con el tiempo. Ok, su compañera ya metió otro término, aptitudes. Y es precisamente la inteligencia. Múltiples ahorita se involucraron más con lo múltiple, que son muchas, son diversas, son diferentes, y cada una nos habló de lo que era varias, muchas, ¿sí? Cada una con sus propios términos. Pero mencionó algo, compañero, dijo, es la aptitud. ¿Para qué somos aptos? No es actitud, no es la intención con la que lo hacemos. Yo tengo intención de cantar hermoso, pero no me sale. Tengo una actitud positiva porque tengo ganas de hacerlo, pero no me sale. El ser apto tiene que ver con la inteligencia. Dice, es la capacidad, es la facultad de la mente que permite aprender, entender y realizar las actividades. La inteligencia, voy a tener la capacidad de entenderlas, voy a tener que desarrollarla como una habilidad para lograr una aptitud, para que de verdad lo pueda yo ejecutar y obtener los resultados que deseo, porque lo puedo ejecutar, pero no obtener los resultados que deseo. ¿Sí? Las inteligencias son mías. No importa lo que diga la gente, no importa lo que digan los demás. A lo mejor para algunos no soy el mejor bailarín, pero si yo desarrollé esta habilidad, basta con que yo sienta que está correcto. ¿Dónde la voy a cristalizar? En la mayor de las inteligencias, que es la considerada intrapersonal, no, interpersonal. Si no tengo esta, no puedo tener esta. Es fundamental la intrapersonal con la interpersonal. Esta es, para mí,
y esta es para mí con los demás. La inteligencia intrapersonal es el reconocimiento en mí. En muchas ocasiones, las personas les da pena cantar, por ejemplo. Y de repente alguien las escucha y les dice, wow, qué voz. Y está en un medio adecuado y explota su voz y se puede volver el mejor cantante. Si no sabía y no se reconocía a sí mismo, ¿qué pasa con su voz? Pues nunca la descubre como tal, ¿no? Nunca la va a usar porque no sabía que existía. Primero tengo que tener ese conocimiento del yo. Si yo no me lo sé reconocer, no lo puedo exteriorizar. ¿Qué buenas ideas tienes? Tengo buenas ideas, de verdad. Si yo no sé que tengo buenas ideas, por eso a veces me quedo callado, ¿no? Si yo no sé que toco el piano bonito, y peor aún, si yo nunca tengo contacto con ese estímulo, ¿cómo voy a saber que lo sé? O que tengo la habilidad, o que puedo desarrollar la habilidad, porque la habilidad recordemos que es una práctica. ¿Cómo lo voy a saber? Primero tengo que saber qué tipo de inteligencias existen. Estando consciente de que tengo todas las formas de aprender y de conocer, siempre y cuando tenga mis sentidos. Si soy mudo, obviamente, no puedo expresarme con el verbo hablado. Lingüística, ¿podré expresarme si no hablo? Sí. ¿Cómo? O por medio de señas o depende del lenguaje. O sea, hay distintas formas de expresión. Pero para que tenga yo una habilidad lingüística. No, pues sí, nada más eso. No, sí estabas bien, pero ¿cómo? ¿Cómo? No sé, puede ser, pues es que hay distintos tipos de formas de comunicarse. ¿Cómo? Por medio de... Profesora, es que no necesariamente necesitamos cantar para el desarrollo de la música. Por ejemplo, Beethoven era sordo. Entonces, él tenía una habilidad a lo mejor al escuchar vibrar su piano y podía tocar y hacer las sonatas que hizo, las sinfonías que hizo. Entonces, Beethoven no cantaba, pero tocaba el piano y también tenía que desarrollar otra habilidad porque él no escuchaba. Entonces tenía que estar en contacto de forma táctil para poder escuchar y sentir la vibración que le provocaba el piano. No necesariamente el cantar es una expresión literal expresa de la música. Existen formas muy distintas de expresar el arte. De la Por música, ejemplo, te estás refiriendo a la música. Ok, muy bien, Yadira. Efectivamente, no necesariamente se necesita el mismo lenguaje. Entonces, acá, ¿cuál es? Muchas gracias, Yadira. Sí, tienes razón, y ese es el ejemplo que quiero que me den en la lingüística. Si no es a través del verbo, si yo quiero ser un buen orador, si yo quiero expresar, si yo quiero ser un buen cronista, ahí tendría yo que tener el verbo hablado. ¿De qué otra manera puedo expresar la inteligencia lingüística? podría ser a través de la escritura. Claro, cuando escribimos un poema, cuando escribimos la letra de una canción, y no es musical, es plasmar emoción. Acá esto es importante. Todas estas inteligencias, bueno, primero termino de nuevo, si no me brinco. Entonces, la inteligencia lingüística está plasmando el verbo. El verbo no puede ser, el verbo son las palabras, son las acciones. No solamente son habladas.
no es que use la lengua, es que uso el lenguaje. El lenguaje bello, el lenguaje bien expresado, el compartir la ciencia a través de un libro. Hay un libro que se llama Cosmos y me dice las maravillas del universo. Y es un libro, está escrito, no hay imágenes, no. Es un libro y la descripción del libro, de lo que se va viendo, de lo que se va descubriendo. Y entonces esto vemos que es una expresión o una inteligencia. ¿Qué es inteligencia otra vez? ¿Qué dijimos que era inteligencia? Chicas. La colección de actitudes. No, inteligencia. Acá estás hablando de múltiples. Y estuvo muy bien su descripción. Pero acá habla de inteligencias. Y la inteligencia dice que es una facultad de la mente que permite aprender, entender y razonar. Aprender, entender, razonar y ejecutar. La inteligencia es la capacidad de, por ejemplo, yo sé hablar. Sí. Depende del ambiente. Depende del ambiente. Si a mí me ponen en medio de unos científicos, físicos, matemáticos, sabré expresarme adecuadamente. No, aparte que no les voy a entender. Y yo tampoco voy a entender. No, Sí. porque necesitaría un conocimiento de la materia y un léxico científico, muy probablemente, ¿no? Porque a lo mejor puede estar en un grupo de científicos, pero ¿qué tal que hablan de cómo hacer el caldo de pollo, ¿no? O sea, no necesariamente, ajá, sí, o sea, no necesariamente tiene que ser algo meramente científico. Claro. Yo tengo que la inteligencia es la capacidad de entender, de razonarlo y de ejecutarlo. En Mujer Bonita, en la película Mujer Bonita, cuando Richard Gere lleva a esta mujer a un concierto de, ¿qué era? De ópera. De ópera, muy bien. A ella le dice algo él, si no sientes la música, no te gustó. Esto no se trata solamente de entender, se trata de sentir, ¿sí? Para que puedan apreciarse, ¿sí? En el caso de la música. Profe, por eso las inteligencias están unificadas en una sola persona. O sea, se pueden usar al mismo tiempo. Se pueden usar al mismo tiempo. Es importante primero detectar nuestras inteligencias múltiples, pero ahorita al final vamos a llegar. Howard Gardner es en el que se basa Daniel Goleman, para hablar sobre inteligencia emocional. Si no tenemos estas inteligencias, si no conocemos, si no aprendemos, si no nos damos la oportunidad de explotarla, la inteligencia emocional no fluye. Porque no hay un clic. De nada sirve, era lo que les decía. Hace tiempo yo escuchaba a un chico que declamaba y de verdad que lo hacía a uno llorar. Nada más de la emoción de verlo, no sabríamos a lo mejor ni el idioma, pero decíamos, wow, no sé qué está diciendo, pero se siente y me emocionó. Se transmite. Es la capacidad que tenemos de entender, pero luego de poder transmitir, de poder ejecutar. Por eso es que no todos, o sea, todos tal vez entendemos, lo aprendemos y tal vez lo entendemos, pero no lo podemos siempre ejecutar. Acá es donde hay un brinco, del intra al inter, en cada una de las inteligencias. Lo puedo entender. Por ejemplo, vamos a ver el lago de los cisnes, ¿no? El ballet. Y se cuenta toda una historia. El lago de los cisnes cuenta una historia.
a través de toda su danza, de todo su baile. Y entonces vemos la expresión y podemos salir, ¡wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué sensación! A ver, súbete y bailalo. Tal vez no lo pueda yo ejecutar, pero lo entendí e hice contacto con la emoción. ¿Por qué de repente nos da sueño alguna de las artes? Porque no les entendemos. Porque a veces no les entendemos. O lo entendemos también que se vuelve tan relajante, porque de repente nos vamos y podemos oír una sinfónica y a veces nos emociona, pero a veces nos da sueño. A lo mejor tiene que ver con la interpretación, ¿no? Porque también tiene que ver con los directores, porque ellos no tengan la capacidad de transmitirle a uno esa parte, ¿no? Por eso es que hay artistas más famosos que otros, ¿no? Hay artistas que los oímos, queremos ir a bailar, ¿no? Y alguien más quiere hacer esto, o sea, lo intenta interpretar y nada más nos quedamos, y es la misma música, ¿no? Pareciera que es la misma música. Pero ahí es parte de sus talentos o de sus habilidades. En sí, las habilidades te llevan a desarrollar los propios talentos. Sí, sí, porque también es como liderazgo, no solamente se nace, también lo cultivas, también lo haces. Por ejemplo, hay personas que tienen una voz muy fea, pero muy fuerte, muy potente. ¿Qué pasaría si alguien lo educa y le enseña cómo modular esa voz y usa su potencia? ¿Habrá buenos resultados? Sí. Sí. De hecho, cuando nos dan clases, de repente hacen una voz plana, los profesores, hay profesores que tienen una voz plana, o sea, que te hablan despacito, tranquilo y relajado, y a lo mejor puede ser que su clase esté muy interesante, pero su tesitura de voz hace que de repente te dé sueño. Y por ejemplo, hay profesores como usted que de repente sube la voz sin gritarnos o la baja o la está cambiando y eso hace que nuestra atención esté enfocada, como cuando cuentan un cuento y hacen voces, eso hace que nuestra atención sea dirigida. Pero profesora, yo también creo que independientemente del desarrollo de las inteligencias, conforme al tema que estamos tocando de la música, o saber entenderla, yo creo que también depende mucho del estado de ánimo para poder tener la capacidad de, de absorber la intención. Porque, por ejemplo, usted nos comentaba del lago de los cisnes. Es una historia muy interesante donde hablamos de una lucha constante del cisne blanco con el cisne negro. Si usted está triste, probablemente le influya más el lado triste o sea, todo lo que le pasa al cisne blanco, ¿no? Y si usted está a lo mejor en un estado de molestia, digamos que le va a ir al cisne negro, ¿no? Así que se desquite y así, ¿no? Yo creo que eso también influye mucho en la forma de absorber y no tan solo de transmitir, porque eso influye bastante. Claro, claro, pero esto se va a lograr solamente debido a la inteligencia emocional. Tiene que ser así. Lo que hacen las artes y las inteligencias que otros transmiten es resaltar nuestras propias inteligencias. Y ahí es donde nos damos cuenta de qué manera las podemos ejecutar. El tener contacto directo con cada una de las inteligencias nos hace conocernos a nosotros mismos. Es la belleza de que primero vamos a conocer cuáles inteligencias múltiples existían. Hay personas que siempre pensaron que estarse moviendo constantemente era algo malo, hasta que encontraron un grupo en el cual vaciar sus propias intenciones de estar en contacto con otros. ¿Han visto el motocross? ¿Qué les parece? Sí, ¿Será pues sí, es fuerza, es armonía, de verdad, equilibrio. equilibrio? Yo la vez pasada estaba viendo en TikTok un chico que levanta la moto, pero la levanta mal y cae en un hoyo. Entonces,
tiene un accidente, ¿no? Entonces, ¿qué es esta parte? Que no solamente es tomar el instrumento y no solamente es irse a un todoterreno y tener las llantas adecuadas, no, es tener fuerza suficiente, intención, inteligencia, o sea, son muchísimas cosas que nos damos cuenta que podemos explotarla hasta que tenemos contacto directo con algo que nos va a ayudar o nos va a enseñar a desarrollarnos en esas áreas. Alguien que tiene mucha energía y no sabe cómo expresarse, encuentra, por ejemplo, en patinaje, en muchas artes, porque ya actualmente se ha dado la oportunidad, gracias a estos psicólogos y estos como Garner, que nos dijeron, es que no es malo. Puede ser, antes, para que la gente creyera que eras inteligente, tenías que saber matemáticas. Era lo máximo. Alguien que sabía matemáticas era porque era súper inteligente. Y de repente alguien llegó y dijo, no es cierto, no solamente los matemáticos son inteligentes, desarrollan habilidades. Preguntaba, ¿para qué estudio tantas cosas? Para desarrollar habilidades, porque si no sigo esos caminos de pensamiento lineal, de pensamiento lateral, no me doy cuenta de que puedo desarrollarlas. Por eso ahorita les pregunto, ¿lingüística es solamente ser un buen orador? Claro que no. Es saber plasmar una poesía, una canción, un discurso. En la política, un discurso es la base del éxito. Ganan o pierden. Lógico, matemático, no solamente son números, no solamente son números, tiene que ver con la física, con la química. ¿Sí? ¿Cómo razonar, pensar? Contabilidad lleva lógico, matemática. ¿Por qué el lavado de dinero funcionó tanto tiempo? ¿Por qué el lavado de dinero funcionó tanto tiempo? Porque hubo alguien que tuvo ingenio Por la para inteligencia. encontrar, Ajá. ¿no? Para encontrar las fallas. Que era por las fallas fiscales y las lagunas que te hacen, pues hacer las cosas, ¿no? Dentro Entonces, del como abogado derecho, tienes que ¿no? saber esa falla. Dentro Ajá. del derecho, la lingüística, si pones una coma o un acento más menos, ya perdiste, ya ganaste. O sea, este juego de palabras, para eso es inteligencia. La lógica matemática, desde dónde puedes analizar, revisar. La economía son números, ¿no? ¿Por qué entonces alguien es más exitoso económicamente que otros? ¿Qué vio? ¿Qué encontró? Y cuando vamos encontrando cada una de nuestras, y me gustan mucho los números, pero no todos son sumas, restas, multiplicación y división, no es cierto. Hay formas de emplear los números, solamente que encontrar qué quiero y regreso a mí. ¿Qué quiero yo alcanzar con cada una de mis inteligencias? Espacial, ¿de qué me sirve la espacial? ¿De ir al espacio? No, no se trata de eso. ¿Cuál es la espacial? De apreciar el entorno en el que vives. Uno, apreciar el entorno en el que vives. Esa es la principal que tendríamos que tener, apreciar. Y luego, adaptar el entorno a un buen vivir. Por ejemplo, la espacial ya la necesito para manejar. Si no, no me sé estacionar. Hay personas que no se saben estacionar. Yo. Yo subo a las calles. Se puede subir a las banquetas, pueden pegarse a los carros. Hay personas que tienen licencia y nunca han sabido manejar. La espacial me permite adaptar mi entorno al entorno de los demás. El entorno de los demás a mí. Cómo ocupar esos espacios. ¿Cuál es la forma de convivir con la misma naturaleza? Actualmente encontramos cosas hermosas, ¿no? Antes, por ejemplo, se tenían que destruir la naturaleza para poder tener centros recreativos. Y ahora ya encontramos las cabañas encima de los árboles, ¿no? En medio de algún espacio ponen una casa de campaña y cobran por irnos a quedar ahí en lugar de destruir la naturaleza y de hacer hoteles, ¿no? O sea, ¿cómo
Cada vez el ser humano se adapta a la naturaleza con sus propios espacios. ¿Cómo hacerlo funcional? ¿Cómo hacer muebles dentro de una casa y tener en una sola habitación cocina, comedor, sala, recámara? Nada más van moviendo los muebles, los van combinando y van haciendo dependiendo del momento de la vida. Eso es lo espacial, lo que yo tengo que tener en la dimensión de dónde vivo y cómo convivo. Pero no se nos había ocurrido, ¿o sí? No. La necesidad del hombre ha exigido que estas inteligencias las adaptemos, pero porque las descubrimos un día. Hasta donde se creía que el mundo era cuadrado y que todo eran matemáticas, nadie llegó a apreciar la forma en que podemos desarrollar aptitudes para vivir mejor. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer, porque la primera inteligencia es la intrapersonal, reconocer. Si yo no estoy en contacto, ¿cómo sé que lo puedo hacer? El que yo me suba a unos patines y no pueda patinar, ¿de qué me sirve? No sé, que a lo mejor ya conoces que esa no es tu habilidad. Ya conoces que no es tu habilidad. Desde la intrapersonal ya vas a decir, esto no es lo mío. ¿Y de qué te sirve? ¿Nada más de saber que no es lo tuyo? No. ¿De qué? Pues puedes aprender. De que si te esfuerzas, a lo mejor no vas a ser wow, pero que sí lo puedes hacer, que a lo mejor no tienes coordinación y que por eso te caes, que a lo mejor te falta fuerza en X lugar y por eso no somos buenos en eso. Pero me va a servir de algo fundamental en la vida, que les dije que se combina con esto, de poder apreciar y ser empáticos. ¿Por qué es tan buena esta persona? De poder admirar a otra persona, de poder saber quién es ese alguien más y apreciar esas cosas. Hace tiempo, a mí me gusta mucho escribir y alguien me dijo, deberías de escribir un libro, escribes muy bonito. Y un día dije, creo que sí escribo bonito, voy a escribir un libro. Y pues de la primera página no pasé, ¿no? ¿Por qué? Porque no es tan fácil. Y hasta que lo vivimos y hasta que lo hacemos, es cuando podemos apreciar al otro. Y ahora cada que leo un libro digo, wow, ¿cómo le hizo? Entonces es no solamente el apreciarme, sino el saber qué puedo y qué no puedo, es apreciar al otro. Por eso estas dos son la culminación de las demás. Porque al conocerme, también conozco al otro y también sé apreciar al otro. Y también me vuelvo apto para apreciar las cualidades de cada uno. Y cuando me vuelvo apto para apreciar las habilidades de cada uno, me voy involucrando y voy formando una buena sociedad. ¿Sí? Es parte de las inteligencias múltiples que debo de tener. Tengo que pasar lista y ya me tengo que salir a tiempo. Ya no me puedo quedar. Ayer estuvimos juntas y necesitamos cumplir como docentes. Entonces, voy a pasar la lista, jóvenes. Es solo de temporada, sí. No quieres, no quieres nada. Ah, ¿qué le apunta? Chido. Ah. Me vienes ahí, o sea, no, mira. Es que estamos en el aguanta. Sí.
Diga, pero creo que dice que bueno, sí, Yasmín, Jesús, Yasmín, ya te vi que te conectaste en línea, te pongo asistencia. América, Diana Leticia, Cristina, Ariel, Daniela, Marshall, Karen Abigail, Presente. Ilse, Mirna, Yadira, Aisha, Kimberly, Presente. gracias. Kimberly, Alex, Evelia, Jesús Michel, Yasmín Rosita, Evelia, Daniela, ok, continuamos. Entonces, sí hay que estar muy conscientes de qué manera podemos desarrollar la lingüística. No todas son limitadas a lo que pensamos, ¿de acuerdo? No todos tenemos que tener las mismas habilidades. Algunos podrán ser de expresar mediante el verbo escrito, hablado, y el hablado no es expresado solamente en una letra de una canción, puede ser en oratoria. ¿En qué otra forma podemos despertar la habilidad lingüística? Por ejemplo, actualmente, necesito imaginación de su parte. Ejemplo, actualmente la lingüística, los que doblan las voces en el cine. Ahí hay un desarrollo de la lingüística, de cómo emplear estas tonalidades, de cómo mueven. Ya no solamente es a través de la canción, ya no solamente es a través de la modulación, ¿no? Recuerdo que antes los imitadores también eran como diferentes, porque asemejaban los timbres, los volúmenes, diferentes cosas, ¿no? Incluso la producción de sonidos. Por ejemplo, vemos que en el cine no siempre está lloviendo y se escucha lluvia. No siempre están junto de un río y se escucha río. No siempre hay una explosión. Sin embargo, se asemejan sonidos a ese tipo Y el poder capturar esa forma de interpretar a través de la lengua, del verbo, de cómo se va interpretando las cosas. El lógico matemático no solamente tiene que ver con las matemáticas, tiene que ver con los números, sí, pero cómo los usamos o cómo los podemos emplear. Sí. Las cosas antes se hacía escala y nada más eran los números, sumas, restas, multiplicaciones, los matemáticos eran los que sabían y ya. Actualmente existen diferentes carreras como la economía, como la contabilidad, como la administración y que cada vez se muestran más estrategias, ¿no? Quienes saben sobre bolsas de valores, en qué consisten, sobre inversiones, sobre toda esta manera de cómo emplear los números y no solamente con dineros,
sino con descubrimientos, cómo empleamos y cómo moldeamos. Los números tienen leyes universales, muy precisas, muy exactas, sin embargo, ¿cómo se emplean? Si no existieran descubrimientos científicos, si no encontráramos otra forma de explicar los mismos números, no existirían. Entonces, no todo está escrito y solamente es una forma de pensar. ¿Por qué es lineal? ¿Por qué la inteligencia múltiple lógico-matemático es lineal? ¿Por qué, chicas? Porque tiene una estructura fundamental que no se puede cambiar. Que no se puede cambiar. Sin embargo, hay cosas que se han vuelto paradigmas y que se ha demostrado que no era verdad. Cosas que se marcaron durante siglos como una verdad absoluta y de repente alguien vino y dijo, el 0 sí existe, el 1 sí existe. Y lo demostraron. No sé si exactamente sea eso, pero sí ha habido paradigmas que se rompen. ¿De acuerdo? Tengo que retirarme 5 minutos antes, ya terminamos la clase. Nos vemos el día jueves, por favor. Continuamos. Recuerden que nos quedamos apenas en lo que venía haciendo la explicación y vamos a abordar la espacial. Hemos abordado un poquito de todas, pero tengo que cerrar el tema. Gracias, chicas. Las veo el día jueves. Bonito día. Adiós. Entonces,